Gracias, señora presidenta. Dentro del presupuesto general del Estado, efectivamente se ven los ingresos y los gastos. Los ingresos, que son efectivamente la recaudación de impuestos, el tema de gastos, donde está el tema de educación, salud, vivienda, agricultura, que efectivamente son necesidades identificadas en los sectores, y la planificación de programas de desarrollo. Creo que en esta mañana, señora presidenta, ya algunos colegas han explicado que dentro del presupuesto general del Estado 2015, en efecto, se han priorizado rubros importantes para electricidad, para transporte y obras públicas, para salud, para educación, para agricultura. Lo que no se ha dicho en esta mañana, en este debate, es que en el presupuesto del 2015 también está la participación de los gobiernos autónomos centralizados por el modelo de equidad territorial que en esta asamblea se aprobó a través del COTAD, que justamente es iniciativa de este proyecto político, la Revolución Ciudadana, en donde se incrementa de 2.977 millones del 2014 a 3.253 millones, es decir, un incremento del 9.3% para gobiernos autónomos centralizados. Eso significa, señora presidenta, ecuatorianos y ecuatorianas, que el gobierno nacional está pensando en que esos rubros deben ir a los gobiernos autónomos centralizados para que inviertan en el desarrollo de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Hacia allá le apuntamos, señora presidenta, a este proyecto político, al que no efectivamente les calza a los de la oposición, pero al que sí le apuestan los 14 millones de ecuatorianos que creen en este gobierno y que le apuestan porque ven el cambio y la transformación radical que vive este país. Seguramente, señora presidenta, la oposición de esta Asamblea Nacional y la que esté en las calles seguramente siguen viviendo en el Ecuador del pasado, el cual construyeron a su imagen y semejanza. Lo que no han entendido es que en este gobierno nos estamos endeudando para desarrollar el Ecuador, a diferencia de lo que pasó en gobiernos anteriores, que se endeudaban para llevarse el dinero. Aquí están sus acólitos y la historia efectivamente nos lo recuerda cada vez que topamos este tipo de temas, y yo insisto en que los ecuatorianos y ecuatorianas no tenemos lagunas mentales y que reconocemos los rostros, los nombres y apellidos de aquellos que fueron cómplices y que cuando iban al Fondo Monetario Internacional iban a postrarse para que las recetas que dictaban ellos vengan a imponerse en el Ecuador. Hace rato, señora presidenta, que en el Ecuador nosotros no permitimos que nos impongan recetas internacionales, y que los ecuatorianos y ecuatorianas hace rato nos declaramos un país libre y soberano. Aquí también se ha dicho, señora presidenta, que hay demagogia, que no alcanzamos a ver las obras de este gobierno. Seguramente no están ciegos. Yo no sé si se tapan los ojos o cuando transitan por las carreteras van completamente dormidos o ebrios para no poder ver la cantidad de obra que hay en este país. De igual manera, han dicho demagogia. Yo quiero preguntarles si es que es demagogia las universidades que hoy tenemos. En la Amazonía Iquian es histórico en este país tener esa universidad de la calidad donde van a ir estudiantes efectivamente a prepararse para el día de mañana estar representándonos a los ecuatorianos en poderes como este. También será demagogia las unidades del milenio. ¿Será demagogia, señora presidenta, los centros de salud en este país? ¿Será demagogia acaso aquellos puentes que unen hoy a ciudades enteras y que muchos murieron pensando que no podía ser realidad? ¿Será demagogia entonces que cuando decía en el pasado un asambleísta social cristiano que más rápido veía hablar un burro antes que ver aquel grande puente que en este momento hay en Manabí, también será demagogia, señora presidenta? Yo creo que entonces tenemos que aterrizar y tenemos que ser honestos con el pueblo ecuatoriano. Las mentiras no calan más. ¿Y saben por qué no calan más en el pueblo ecuatoriano?
porque hace rato entendieron que un pueblo educado no es borrego de nadie, y a eso le apuesta la Revolución Ciudadana, a la educación, y fortalecemos la educación, señora presidenta. De igual manera, se ha dicho que no hay democracia, que demandan la democracia en este país. ¿Acaso no salen a los medios de comunicación y lanzan improperios con todo aquel que no piensa de la misma manera y que es oposición en este momento? Señora presidenta, ¿acaso no hay democracia cuando ayer trataron de movilizarse buscando desestabilizar este gobierno y no lo pueden conseguir porque sus convocatorias no llegan a calar en la gente y no pueden movilizar a la gente? ¿Acaso no hay democracia cuando tienen la capacidad, señora presidenta, de decirle al presidente cualquier babosada que se les cruza por su cabeza? ¿De qué democracia hablamos, señores asambleístas? ¿De qué democracia hablamos, pueblo ecuatoriano? Cuando en esta revolución ciudadana ha habido una democracia real, porque le apuntamos a acabar con la exclusión, a acabar con la pobreza, a acabar con el trabajo infantil. Ahí está el presupuesto del Estado, señora presidenta. A eso le apostamos. Y por eso, desde el propio grupo parlamentario de los derechos de los niños y las niñas, aplaudimos que en el presupuesto general del Estado se refleje esa participación de ese presupuesto para nuestra niñez, que son el futuro de esta patria. ¿En qué gobierno, señora presidenta, hubo una política tan fuerte como en este gobierno para erradicar la pobreza y para poder mandar a los niños a la escuela? ¿En qué gobierno, señora presidenta, se trabajó por erradicar el trabajo infantil? Aquí se ha dicho tantas cosas, señora presidenta, pero estoy convencida que a través de los canales de comunicación que tiene la Asamblea Nacional no pueden mentirles a los ecuatorianos y ecuatorianas. Dijo un asambleísta, dijo, ¿dónde está? ¿Dónde está el dinero de nuestros impuestos? Señora asambleísta, el dinero de los impuestos de los ecuatorianos y ecuatorianas y esa política pública de cobrar impuestos al que más tiene en este país para poder alcanzar una igualdad real en este país. Claro, señora presidenta, están 75 millones de dólares para personas con discapacidad. Pues que no había personas con discapacidad en los gobiernos anteriores. Trataron de invisibilizarlos, trataron de esconderlos, trataron de presentarlos como monstruos ante la sociedad y los familiares tenían que sentir vergüenza. Pues, señora presidenta, ¿dónde están los dineros de los impuestos? En el bono de discapacidades. ¿Cuándo se entregó un bono de discapacidad, señora presidenta, a una persona que no podía valerse por sí sola y que su familiar tenía que estar todo el día cuidándola? Se preguntan dónde están los impuestos. En el bono de desarrollo social, señora presidenta, ahí están los impuestos. A diferencia de otros gobiernos, los impuestos se reflejan en el cambio social que vive este país. Y por eso, señora presidenta, desde esta curul vamos a apostarle entonces a ese voto consciente para aprobar el presupuesto general del Estado. Las mentiras de la oposición, las mentiras de los partidos que han desaparecido no calan más en los ecuatorianos y ecuatorianas, y nosotros vamos a seguir apostándole al cambio que vive el Ecuador, a la transformación que vive el país, porque sí creemos que efectivamente estamos nosotros pensando a largo plazo, porque sí creemos que hay que endeudarse para que el día de mañana aquellos que se quejan de todo vayan viendo cómo producen las hidroeléctricas de la Amazonía, de todos los lugares donde estamos desarrollándolas, y por fin vamos a poder tener dinero para el Ecuador, porque a diferencia de comprar nosotros energía, señora presidenta, estaríamos vendiendo energía. Esa es la realidad que estamos viviendo nosotros en este momento, señora presidenta. Aquellos que dicen que todo es mentira, les quiero decir que el día de ayer el Estado ecuatoriano recibió los 30 millones de dólares como segunda cuota de regalías anticipadas, efectivamente, de algo que todavía ni siquiera se está explotando, como es en el proyecto Mirador en la provincia de Zamora Chinchipe. Decían que las juntas parroquiales, ahora sí pensamos en las juntas parroquiales, y cuando éramos prefectos y cuando vivíamos en la exclusión a la gente del sector rural, las juntas parroquiales se crean con este gobierno pensando en que la revolución y la transformación de este país nace desde el sector rural, señora presidenta. Muchísimas gracias.